Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una emisión más de este subprograma, La Última Cruzada. Estamos acá por Radio Veraguas, compartiendo con ustedes una emisión más de este programa de apologética católica, hecho por y para veragüenses, para aprender un poco sobre la iglesia que Cristo fundó. Recuerden ustedes que nos pueden estar sintonizando en estos momentos por Radio Veraguas, la voz que le acompaña a través de los 690 AM y también sobre los 101.9 FM. Estamos acá, mi nombre es Álvaro. Recuerden que pueden hacer todas sus consultas al 6965-3747, que son la línea directa al programa La Última Cruzada. Bueno, estamos arrancando el mes de febrero, un mes que, digamos, a nivel de Panamá no nos ha dejado indiferente su inicio con todo este tema político que se ha movido, pero recordemos todos que estamos en manos de Dios, estamos en manos de Jesucristo, y no hay nada más importante que la salvación de nuestras almas. Las otras cosas que vayan ocurriendo, pues simple y sencillamente estará Dios haciendo y metiendo su mano por el bien de las almas de aquellos que confían plenamente en Él. Nuestra confianza, más allá de lo político, más allá de los movimientos geopolíticos, debe estar puesta sobre Dios, sobre Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador. Bueno, ya este sería nuestro cuarto programa. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Cuarto o tercero? No, déjame hacer un recuento acá. Oye, que el tiempo se nos fue súper rápido. Uno, dos, sí. En efecto, nuestro cuarto programa, simple y sencillamente que la semana pasada no estuvimos al aire, pero usted puede encontrar el programa en YouTube, buscándonos en la cuenta de Semper Gaudens. Ahí va a estar cargado el programa La Última Cruzada. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre San Pedro, el primer papa. ¿Realmente existió un primer papa? ¿Realmente nosotros podemos hablar de que el papado existe, o sea, de que hay una conexión entre el papa, hoy nuestro Santo Padre Francisco, y San Pedro? Hoy lo vamos a averiguar, o sea, y vamos a entrar en detalle sobre este tema. Y para ello, primero tenemos que irnos a la Biblia. Vamos a buscar una cita bíblica bastante interesante, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42. Busque su Biblia. Puedes tener una aplicación, puedes tenerla ojalá en casa, una Biblia de Jerusalén, que es la que te recomiendo, una Biblia de estudio, algo para que nos ayude, porque este programa quiere desarrollarse durante todo este año temas bastante interesantes sobre la apologética. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42, dice: Tú eres Simón, el hijo de Juan, dice Jesús, fijando su mirada en Pedro. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ahí cierra la cita. Este contexto es interesante porque Jesús se fija en Pedro y le dice: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Qué interesante, porque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante, algunas personas argumentan, personas contrarias a la fe católica, de que eso fue un tema más que todo simbólico, que no era sobre Pedro, era sobre la fe, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá eh, San Juan recoge, esa experiencia y dice: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, si hay un cambio de nombre. Entonces, en la Biblia, cuando se cambia el nombre a una persona, es porque se le está asignando una misión muy especial, que tiene que ver con ese nuevo nombre que se le está dando. Esto es bastante importante. ¿Y cómo podemos decir que es importante? Porque hay otros ejemplos en la Sagrada Escritura donde se da un cambio de nombre. Vamos allá, vamos a revisar cuáles son esos. Para ello nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice acá? El Señor le dice a Abraham: No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Caso número 1. Génesis capítulo 17, versículo 5, se le hace el cambio de nombre a Abraham.
Vámonos a Génesis capítulo 32, versículo del 28 al 29. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Esta es la parte donde el ángel que pelea con Jacob hasta el amanecer. Cuando llega el amanecer, entonces el ángel le dice, hey, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Dos cambios de nombre importantísimos. Y si nos vamos al libro de Daniel, también existe otro cambio de nombre bastante interesante. Daniel capítulo 1, versículo del 6 al 7. Entre ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos, llamando a Daniel Baltasar, Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abdenego. Este cambio de nombre también es importante porque es el nombre con el cual le conocen a ellos cuando sobreviven al horno donde los habían echado para prenderlos con fuego. Entonces, curiosamente el nombre Pedro, Petros o Cefas no existe en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que Jesús utiliza una nueva palabra para nombrar a Simón. Crea un nuevo nombre, Cefas, roca. Es un nombre único, como único fue el nombre de Abraham, como único fue el nombre de Israel y como únicos fueron los nombres de los judíos mencionados anteriormente en el libro de Daniel. Ahora, esto para Simón debió ser un motivo de asombro porque no es algo común y estamos hablando de la época de la tradición judía. Entonces ya estaba creando algún tipo de connotación para él y el resto de los apóstoles. ¿Qué significaría esto? Y realmente nosotros no tenemos la certeza de cuánta cultura bíblica podría tener Simón. Eso no es tan evidente. Debería conocer lo suficiente sobre las costumbres de la cultura hebrea a la que pertenecía. Jesús le ha cambiado su nombre por otro y esto debió haberlo dejado sumamente impactado. Pero ¿cuál es esa razón de cambio tan especial? La explicación la encontramos justamente en la cita que hemos venido revisando continuamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18 en adelante. Está la profesión de Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es ese Espíritu Santo que ilumina el pensamiento de Pedro, como también hoy nos puede iluminar a cada uno de nosotros, para reconocer que Cristo es el Dios vivo, y en nuestro caso, para reconocer que Jesús está presente en la Eucaristía, para reconocer que nosotros accedemos al perdón a través de la confesión, para reconocer que nosotros necesitamos llevar una vida de oración para poder convertirnos, porque hoy, queridos hermanos, hoy no es saber si jugamos para el equipo de los rojos o para el equipo de los azules, si jugamos para el dólar o para el yuan, es saber si jugamos para Cristo o para el mundo. Es para no solamente congregarnos en un estadio a celebrar que el mejor jugador del mundo viene, sino congregarnos en la misa todos los domingos, hacer todo lo posible por estar, ser como ese niño que se tira a la cancha a tomarse la foto con su jugador favorito. Debemos ser ese niño que busca constantemente a Cristo en la Eucaristía, en el santo sacrificio, porque es ahí donde vamos a encontrar la vida plena. No en la definición geopolítica, no en la definición de quién más te gusta en el fútbol. No, 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 no. Jesús es aquel que ha venido para transformar nuestra vida. Y así como lo hizo Cefas, tenemos nosotros que ir a entregarnos y a humillarnos frente a ese Jesucristo. Entonces, en el texto de Mateo 16, del 13 en adelante, nosotros vamos a poder ver varias cosas interesantísimas que tienen una correlación, ya sea con el Antiguo o con el Nuevo Testamento. Jesús le entrega las llaves del reino, que eso en la mentalidad judía, también en la nuestra hoy en día, las llaves son símbolo de autoridad, pues quien las tiene puede abrir y cerrar. Dios, Jesús, le entrega las llaves a Pedro. Entonces, en el libro del profeta Isaías dice, en el capítulo 22, versículo del 19 al 22,
Te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín, le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y fíjate esto bien interesante, él será un padre para los habitantes de Jerusalén. De ahí también que la tradición hemos aprendido a llamarle padre a los sacerdotes, a los obispos, obviamente también, y al Santo Padre, porque la palabra papa es papá, es padre, es abuelo, es aquel que ejerce la paternidad sobre un pueblo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 6 al 7, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Entonces vemos curiosamente cómo el símbolo de las llaves representa un símbolo de autoridad. El Papa tiene esa autoridad. Pedro la tiene, Pedro la tuvo más bien. Y fue pasando así a sus sucesores. Entonces, el segundo punto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 18 en adelante, dice que le da el poder de atar y de desatar. Le entrega las llaves y le da el poder de atar y desatar. Entonces, atar y desatar significa permitir o prohibir, que en la mentalidad judía es poder hacer una interpretación de la misma ley divina. El Santo Padre de feliz memoria, Benedicto XVI, dijo lo siguiente en la fiesta de San Pedro y San Pablo de 2012, hace 13 años atrás. El Santo Padre dijo lo siguiente: las dos imágenes, las de las llaves y la de atar y desatar, expresan por tanto significados similares y se refuerzan mutuamente. La expresión atar y desatar forma parte del lenguaje rabínico y alude por un lado a las decisiones doctrinales, por otro el poder disciplinar, es decir, a la facultad de aplicar y de levantar la excomunión. El paralelismo en la tierra y en los cielos garantiza que las decisiones de Pedro en el ejercicio de su función eclesial también son válidas ante Dios. Importantísimo, a ti te entregaré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le da a Pedro una autoridad para hacer la interpretación de la ley, y lo que Pedro dice que es válido en la tierra va a ser válido en el cielo. Esto es importantísimo porque también implica que no va a haber incoherencia, no puede haber incoherencia, porque el Santo Padre no puede decir algo que no sea validado en el cielo. Esto es bellísimo porque significa que tenemos unas garantías sobre el cuidado de la doctrina y de ese camino de fe aquí en la Santa Iglesia Católica. Muy bien. Esa confirmación del nombre de roca que le da en el texto de San Juan 1:42. O sea, porque si nosotros lo agarramos en temas cronológicos, nos damos cuenta que es muy temprana ese apodo que se le da en el Evangelio según San Juan. Cuando digo muy temprano es que Jesús estaba empezando a rodearse de sus discípulos. Aquello que le dice en Juan 1:42, vemos como en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 se lo vuelve a reiterar. Entonces, en el libro de Isaías hay una referencia a este tema, sobre ese tema de edificar la iglesia, que no importa cuántos ataques, escándalos, divisiones ocurran dentro o fuera, esta va a prevalecer por el poder de Dios. Isaías 51 del 1 al 2. Yo les pido que hoy tengamos como un poco de paciencia porque les estoy soltando muchas citas bíblicas, pero es porque me interesa que entendamos que la Sagrada Escritura no es otra cosa más que confirmar el pontificado, no es otra cosa que confirmar la primacía de Pedro en este sentido. Prestadme oído, seguidores de lo justo, lo que buscáis a Yahvé. Reparad en la peña de donde fuisteis tallados, y en la cavidad de pozo de donde fuisteis excavados. Reparad en Abraham vuestro padre, y en Sara que os dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué. En este pasaje Abraham es la roca sobre la cual se construyó el pueblo judío. De la misma forma,
el paralelismo, Dios es la roca, y hace de Abraham la roca. Es decir, no es que Pedro es más importante que Cristo, porque siempre nos dicen, no, lo que pasa es que Cristo es donde se funda la iglesia, y es cierto, Cristo es la roca, la principal roca, la roca más importante. Sin embargo, Cristo fue Él, o sea, no fuimos ninguno de nosotros, fue Cristo quien escoge a Pedro para ser la roca sobre la cual Él va a construir la iglesia. ¿Sí se entiende? Cristo es la máxima roca, es el terreno, es el lugar más importante, pero la primera roca que pone Jesús para construir su iglesia es San Pedro, el primer papa. Muy bien, el cuarto punto, ya hemos repasado tres. El primer punto son las llaves del reino de los cielos. El segundo es el poder de atar y desatar. El tercero es la confirmación del nombre de la roca. El cuarto es las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Aquí hago una pequeña pausa. ¿Qué significan las puertas del infierno? No significa solamente los ataques externos, también los ataques internos. Porque el demonio se ha colado como un humo infernal dentro de las grietas de la puerta de la iglesia. Sí, eso ocurre, eso pasa, escándalos hay, situaciones hay, injusticias las existe, porque justamente el demonio ataca a la iglesia porque no quiere que siga haciendo su labor de transmisión de la fe, de madre y maestra. Entonces, cuando Jesucristo le dice esto, es un tema de advertencia y esperanzador. Es decir, es una síntesis de lo que va a vivir la iglesia apenas Jesús sube al cielo. Jesús no hizo ni siquiera pasar un año y apedreamos a Esteban. Sí, ocurre. Sacrificamos a nuestros santos. Seguimos haciendo lo que hacía el pueblo judío contra sus profetas. Lo hacemos nosotros hoy en día contra nuestros sacerdotes, contra los obispos, contra el propio Papa. Le comenzamos a criticar de absolutamente todo. Y ocurre también que los sacerdotes que deben cuidar del reino, de las ovejas, cometen cualquier tipo de pecado contra el rebaño. Eso también ocurre. Pero el pecado no solamente es de los sacerdotes, los obispos, diáconos y el Papa, sino también de nosotros, porque el pecado viene de cada uno y el pecado de cada uno afecta en conjunto a la iglesia. Entonces, la promesa que Jesús hace sobre Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas. Estos fueron amenazados, pero por enemigos humanos. Se le hablaba al profeta de que iba a venir una invasión, va a venir una catástrofe, pero eran temas materiales. Acá estamos hablando de que Pedro va a ser protegido de las puertas del infierno y del poder destructor del mal. San Pedro se le entrega la autoridad, las llaves, se le confirma el nombre y se le dice, el infierno va a atacar, pero esta iglesia va a permanecer. Todos los apóstoles tuvieron claro sobre esto. O sea, no es algo que se inventó el catolicismo. Es algo que los apóstoles estaban muy claros de esa primacía de Pedro. El nombre de Pedro, por ejemplo, primer punto, aparece siempre en primer lugar en toda la lista de los apóstoles. Siempre aparece de primer lugar. Tomando una pequeña, una relación. Si piensas en el jugador más importante, o si te digo yo, amo una lista de los jugadores más importantes de baloncesto, por fuerza el primero tiene que ser Michael Jordan. Porque es el más importante. Fue el mejor, unos discuten hoy que LeBron, que no sé qué. Bueno, puedes poner Michael Jordan y después LeBron. Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca. Hay una intención constante de Jesús en orar por la fe de Pedro. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Pedro confiesa la divinidad de Cristo. Eso que confiesa Pedro no lo hace otro apóstol. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Pedro es mencionado como un líder por un ángel. Marcos 16:7. Pedro responde en nombre de los discípulos. Marcos 8:29. Pedro pregunta en nombre de todos cuántas veces deben perdonar. Mateo 18:21. Pareciera que Pedro fuese como el más salido de todos, pero fíjate, siempre líder, siempre ese rol de liderazgo
hace que la persona sea la primera que salga adelante, dé la cara o pregunte. Encontramos expresiones como Simón y sus compañeros, Marcos 1:36. La sombra de Pedro hace milagros, Hechos 5:15. Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia, estableciendo normas y reglas que son aceptadas, Hechos 15, 17, 11. Pedro es con frecuencia mencionado con distinción sobre los apóstoles, Primera de Corintios 9:5, por ejemplo. Pedro es el primero en reconocer una herejía y refutarla en Simón el Mago, Hechos 8 del 14 al 24. Ordenó que los gentiles deben ser bautizados y aceptados como cristianos, Hechos 10 del 46 al 48. Y Jesús, una cita que me parece interesante, que le estaba pasando por alto, cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, pero Jesús le confirma 3 veces a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, del 31 al 32. Curioso. Entonces, nos estamos encontrando con detalles sumamente chéveres sobre esto. Sobre que Pedro es el primer papa. Sí. Pedro es llamado Satanás por Jesús. Es una objeción. ¿Cómo Pedro puede ser el primer papa? Si Pedro es llamado como Satanás. ¿Ok? ¿Qué podemos responder a eso? El Evangelio según San Mateo 16:23, justamente después de que le entrega las llaves. Nosotros tenemos que observar que Pedro aún no es el papa. Jesús le promete eso en Mateo. Esto ocurre solo después de la resurrección del Señor. Podemos fijar que el inicio del papado de Pedro se da en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 27. Jesús no le prometió a Pedro que no pecaría. Jesús le prometió la infalibilidad, que de eso hablaremos en otro programa próximamente. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el Papa, nosotros no creemos que el Papa es un superhumano espiritual. No, el Papa es un hombre común y corriente que tiene una asistencia divina particular. Eso queremos dejarlo muy claro. El Papa es un hombre común y corriente que tiene en particular una asistencia divina especial. Fue escogido por el Espíritu Santo, no por los cardenales. Los cardenales, actuando inspirados por el Espíritu Santo, escogen al sucesor de Pedro. Otra objeción que nos podemos encontrar es Jesús, cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba señalando a sí mismo. Entonces, esto es insólito. No hay evidencia de que esto fuera así. Y como le acabamos de mencionar, no hay, o sea, la relación y lo que venimos diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te digo, Eso es una relación muy directa hacia Pedro. Otra objeción que nos podemos encontrar es en Gálatas 2, del 11 al 14, San Pablo reprende a San Pedro. Mas cuando vino Cefas a Antioquía me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de represión. ¿Cómo puede ser esto si San Pedro era el Papa y además infalible? Pablo reprendió a Cefas. Qué bien, porque significa que si no reprendió a otro, o si solamente lo mencionó, bueno, reprendí a algunos ahí, pero me fui contra Cefas, y Cefas, y Cefas, y Cefas, pues significa que Cefas es más importante que el resto. Significa que decirle algo a Cefas implicaría, de alguna manera, transmitir esa enfermedad, transmitir ese señalamiento, disculpen, ese señalamiento, o esa corrección, transmitirla al resto. Muy bien. El punto, y con lo que quisiera yo, digamos, cerrar el programa el día de hoy, es que nosotros tenemos una relación muy importante con el Papa. Y una de las cosas que como católicos debemos realizar es orar por el Papa, orar constantemente por el sucesor de Pedro. San Agustín le dijo a un obispo donatista lo siguiente: fuera de la iglesia, él puede tenerlo todo menos la salvación. Puede tener el honor del episcopado, puede tener los sacramentos, puede cantar el aleluya, puede responder amén. Puede tener el evangelio, puede tener y predicar la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nunca podrá encontrar la salvación sino en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica está todo lo que Jesús nos ha dejado.
San Cipriano dijo en su momento: aquel que abandona la iglesia de Jesucristo no llegará a la recompensa de Jesucristo. No puede tener a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Dice que esto suena muy fuerte, pero es la realidad de la experiencia de fe que nosotros tenemos. Que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó, que San Pedro fue su primer papa y que hoy el Papa Francisco es un sucesor directo de ese papado, de ese pontificado, y que sigue con nosotros justamente para llevarnos al camino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos demostrado en este programa que San Pedro es el primer papa. Hemos demostrado además que hay objeciones que no son, digamos, válidas, puesto que no representan sino más que una interpretación arbitraria de algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Y hay algunas otras que no les he mencionado porque sinceramente me parecieron que las que les comenté eran como las armas más importantes que pueden de alguna forma querer o intentar utilizar los hermanos que no comparten nuestra fe para querer desmentirnos, pero realmente con toda la cita bíblica que les he compartido en estos minutos, pues sencillamente tenemos para conversar bastante. Recuerda que nos puedes escribir al 6965-3747, 6965-3747, que es nuestra línea directa, para cualquier consulta que tengas sobre apologética. Vamos a estar haciendo algunas actividades durante el año, talleres de formación virtual, digamos, buscando poder llevar más la apologética a distintos lugares, apropiarnos un poco de estos medios de comunicación masivos, eh, y que sepas que esto que estamos haciendo es por amor a la iglesia, por amor al Papa también, inclusivamente. Agradecemos a Radio Veraguas, en especial al Padre Marcelino, a todo el equipo técnico que está detrás de que este programa pueda llegar a cada uno de ustedes. Recuerda que sigues en sintonía de Radio Veraguas y vamos a despedirnos rezando el Ave María en latín. In nomine Patri et Filio Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri, Filio, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga enormemente y que tengan una hermosa semana. Nos vemos próximo martes a las 8 de la mañana aquí en esta batalla constante que tenemos en la última cruzada. Un abrazo.